No nos gusta en la hora de la verdad hablar por temas que tenemos recogidos de oídas, que es a lo que somos tan dados los colombianos. Aquí todo el mundo pontifica sobre Tibú. ¿Y quiénes han ido a Tibú? Muy pocos. Muchos hablan de la situación en el Caquetá. ¿Y qué está pasando en el Caquetá? Ah, no, el rumor que viene de no sé dónde y por no sé dónde. Por eso hay que hablar con la gente que sí está recorriendo el país, que sí está hablando con los colombianos, que sí está captando tanto sus alegrías como sus tristezas, sus motivos de reclamo, sus motivos de aplauso, los que sean, pero está haciendo una campaña política sobre la base de hablar con la gente, de reunirse con ella, de escucharla y de sacar conclusiones. Doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República por el uribismo, con otros distinguidos compañeros. Muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Me alegra mucho saludarlo. Bueno, un placer para nosotros, doctor Zuluaga, y cuéntenos cómo van estas correrías y qué es lo que usted capta, cuál es la Colombia que usted está no captando de oídas, sino viviéndola tramo a tramo y paso a paso con los colombianos que salen a su paso para contarle de sus triunfos, pero también de sus amarguras y de sus esperanzas. ¿Qué nos cuenta? Doctor Londoño, esta semana tuve la oportunidad de visitar el departamento de Caquetá. Estuve en la ciudad de Florencia. Aprovecho para enviar un saludo de condolencia a las víctimas que murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la vía entre Florencia y Neiva, que se reportó en el día de antier. Yo recorrí esa vía de regreso. Yo me vine de Florencia a Neiva por tierra horas antes del lamentable derrumbe que le quitó la vida a 4 personas. Estuve en Florencia porque tenía mucho interés en conocer la realidad, así como lo hice hace unas semanas en Tibú, en el Catatumbo, y como lo he venido haciendo en todos los departamentos y regiones del país. Y me encontré cosas que confirman la situación tan delicada en materia de seguridad y de orden público. En Florencia hablé con los ganaderos y mire lo que me contaron. El departamento del Caquetá tiene un hato ganadero de cerca de 1.800.000 reses. La guerrilla le cobra a cada ganadero 10.000 pesos al año por cabeza de ganado. Eso, plata más, plata menos, pueden ser cerca de 18 a 20.000 millones de pesos al año. Pero mire usted la locura, la barbaridad que se alcanza a escuchar. Cuando ese ganado tiene un certificado de vacunación de Fedegan, la guerrilla hace un descuento a los ganaderos. Luego me reúno con la comunidad de San Vicente del Caguán. ¿Qué me dice la comunidad de San Vicente del Caguán? Oigan esto: toda transacción comercial de venta de inmuebles que se hace en esta región tiene que pagarle un impuesto del 6% a las FARC en esta zona de San Vicente del Caguán. Entonces usted tiene un predio que vale 50 o 100 millones de pesos y lo vende, tiene que pagar un impuesto del 6% a las FARC. Esto es una locura. Esto muestra lo que es la dimensión de esta organización que sigue extorsionando, que sigue atentando contra la población. Hay un gran temor porque en estos días ha habido asesinatos en la vía desde Florencia hasta San Vicente del Caguán, y detrás de eso está la organización de las FARC. Y por eso ir allá es conocer la realidad, es desenmascarar lo que muchos colombianos no creen y que se encuentran complacidos con lo que se está haciendo en La Habana. Por eso nuestra propuesta de que cómo es posible que un Estado legítimo como el nuestro esté sentado de igual a igual con una organización que sigue extorsionando, asesinando y secuestrando. Y fui y lo constaté en la ciudad de Florencia con los ganaderos, con la comunidad. Tuve la oportunidad de estar en la plaza pública de Florencia, doctor Londoño, un encuentro de cerca de 2 horas con la ciudadanía, el vendedor ambulante, el ama de casa, los estudiantes, el comerciante. Me fui a repartir volantes en la calle, a decirle a todos los caqueteños quién es Oscar Iván Zuluaga, mis propuestas, cuál es mi hoja de vida, y a escucharlos. Encontré un gran apoyo por las tesis del uribismo, una enorme preocupación por lo que
se está discutiendo en La Habana. Allá le dicen a uno, no se imaginan lo que se nos viene encima con lo que quieren hacer en La Habana. Es que allá que se han tenido la guerrilla durante tantas décadas y donde vieron una luz de esperanza gracias a la seguridad democrática, tal vez allá es donde más se valora el gobierno del presidente Uribe, porque fue el único que logró liberarlos de lo que era ese secuestro del terrorismo, el único que pudo recuperar la esperanza y la institucionalidad en esta región del país. De ahí la importancia de estos diálogos sociales. Me encuentro una región que obviamente tiene una inmensa riqueza. El departamento del Caquetá es la puerta de entrada de la Amazonía, un departamento con unas posibilidades en términos agropecuarios, recursos de agua, biodiversidad extraordinaria. Pero es un departamento que hoy tiene muchas angustias porque allí hay unas estructuras activas de las FARC que siguen de una manera insistente presionando a la población civil y hay mucha preocupación con el debilitamiento de la seguridad y de lo que significa la presencia permanente de las FARC y lo que puede ser las zonas de reserva campesina. De tal suerte que me vine muy conmovido, muy impactado y ratifico que las FARC son una organización terrorista, sigue secuestrando, sigue extorsionando y sigue asesinando, y por eso es increíble que el gobierno nacional esté en La Habana. Ayer decía el presidente de la República, referente al paro de los mineros, que él no negociaba con criminales y delincuentes, y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo así? ¿Y qué está haciendo en La Habana? ¿Con qué autoridad le va a decir ahora a un grupo de mineros que con ellos no va a discutir si lo está haciendo con el terrorismo en La Habana? Eso es lo que sienta precedentes en una sociedad y por eso al gobierno se le salió de las manos el país, destruyó la gobernabilidad. Por eso todas las organizaciones se sienten con el derecho a protestar, a bloquear vías, a llamar la atención del gobierno, porque el ejemplo que se está dando negociando con el terrorismo en La Habana tiene esas consecuencias. ¿Usted se imagina, doctor Oscar Iván Zuluaga, lo que sería el Caquetá explotado como objetivo turístico ecológico? Lo que se podría montar allá como industria turística y de cuáles dimensiones sería eso, desde luego con un país en paz y con un Caquetá en paz, lo que sería aquello. Así es, y se me olvidó otro dato. No solamente a los ganaderos le cobran por cabeza de ganado, sino por litro de leche producido. No tengo la cifra exacta por litro de leche. El Caquetá produce 1.200.000 litros de leche al día, imagínese usted. Entonces es una situación realmente dramática. Afortunadamente, pues, debo decirlo, la presencia del ejército le da más confianza a la ciudadanía. Es una tarea muy dura la del ejército, cuidar la infraestructura, proteger las cosas para que no vaya a haber una mayor amenaza de las FARC. Y pues ese es el punto de apoyo para la ciudadanía, afortunadamente. Pero qué situación tan difícil, doctor Londoño, y por eso la importancia de recorrer el país y conocer estas realidades, no para que se las cuenten a uno en Bogotá, sino para vivirlas de manera directa, de carne y hueso, para escuchar a la ciudadanía. Y yo creo que ese es el verdadero trabajo político. La política se tiene que hacer así. Yo le hablo con autoridad al país. Yo le hablo del Catatumbo porque fui a Tibú. Yo puedo hablar de estas cosas porque fui hasta Florencia a conocerlas. Y yo sigo adelante en este trabajo político y llamando la atención de los colombianos sobre lo que se está gestando en La Habana, sobre los riesgos para el país y planteándole una alternativa clara, decidida a los colombianos en este debate electoral. Y usted le habla con autoridad a los cafeteros porque usted nació en un cafetal. Y usted le habla con autoridad a los que han emprendido la hasta ahora loca tarea de reforestar el país, porque usted está en el corazón de una de las reforestaciones más ambiciosas y más admirables que hay en Colombia. Y usted le habla a los industriales porque usted ha sido industrial y usted ha conocido lo que es la lucha y la dificultad de levantar y de mantener una industria en Colombia. Y a propósito, no resistimos la tentación, doctor Oscar Iván, y nos perdona si abusamos de usted, pero si no, ¿a quién acude uno? Las cifras hasta abril
dicen que la industria colombiana está cayendo, óigame, cayendo, no subiendo poco, sino cayendo, 2,40 y tantos %. Doctor Oscar Iván Zuluaga, si este país no se industrializa, ¿qué esperanza tiene? No defiende el campo por un lado y no se industrializa tampoco. Usted como industrial de muy vieja tradición y como hombre que conoce a fondo el problema industrial de Colombia y las necesidades que tienen los industriales, ¿qué puede decir ante esta cifra dramática? No, es muy delicado, sobre todo que es un proceso de más de año y medio. Es que el problema de la industria, como usted lo señala, no es de estos primeros 4 meses. El año pasado fue un desastre. O sea, que la industria tiene 18 meses de una caída continua, muy delicado. Se han cerrado industrias. Hoy en día definitivamente para la mayoría es más fácil importar que producir y eso es muy grave para el país. Un país que tenga conciencia sobre lo que debe ser su modelo de desarrollo tiene que tener 2 pilares para generar el empleo y para impulsar el crecimiento económico: la industria y el sector agropecuario. Esa es una absoluta claridad y para Colombia sí que lo es, porque somos un país con tierras, con agua, y el mundo necesita alimentos. Y Colombia tiene una posibilidad extraordinaria, lo ha demostrado en otras épocas. Y mientras no le demos la vuelta sobre esa base y no hagamos el ajuste en el modelo de crecimiento económico, pues vamos a sufrir mucho. Vamos a tener bajos ingresos, vamos a tener alta pobreza en el campo. Y eso, como cree el gobierno, no se resuelve con La Habana. Es que el problema del gobierno y del país es creer que todos los problemas del país se resuelven en La Habana. Es creer que de la mano de La Habana, pues el país de la noche a la mañana va a recuperar todo. Eso es una equivocación monumental. Y por eso es necesario sentarse a trabajar y pensar en lo que significa la industria y el sector agropecuario. Y una realidad de hoy, de un mundo global, no solo la industria y el sector agropecuario, sino que tenemos que convertirnos en un país de jóvenes emprendedores y de pequeños empresarios. Esa es la gran posibilidad que tiene Colombia. Si educamos a nuestros jóvenes, una gran parte de ellos los transformamos en jóvenes emprendedores, con innovación, con acceso a recursos para fortalecer las unidades productivas. Pues este país tiene una posibilidad gigantesca. Volvamos al Caquetá. Caquetá puede ser un centro de desarrollo biotecnológico gigantesco. Puede ser el principal renglón de exportador. Entonces uno se pone a pensar hacia dónde tienen que estar enfocados los esfuerzos del país y por eso la necesidad de repensar hacia dónde venir las cosas. Ayer le estaba dando una entrevista a un programa de televisión, el equivalente del CNN en la China, y me decían, bueno, ¿usted está de acuerdo o no con un tratado de libre comercio con la China? Y le dije, por Dios, no estoy de acuerdo. Si nosotros llegamos a pensar en que hay que firmar un TLC con la China, ¿qué vamos a hacer con nuestra industria? El país tiene que pensar en que tiene que producir, en que requiere un aparato industrial que le permita avanzar en la creación y generación de empleo. Y hoy la amenaza es muy grande. Hoy lo que sucede, por ejemplo, con importaciones masivas de países como China, afectan de una manera dramática la producción de sectores sensibles de la industria. Hace pocos días se cerró una planta de más de 50 años que produce llantas en Colombia, tanto en Bogotá como en Cali. No pueden competir con la China. Esas son realidades económicas que no se pueden desconocer y donde se requiere un gobierno que sin miedo, combata prácticas desleales de comercio, enfrente de una manera decidida el contrabando, promueva una política de compras estatales que le dé prelación a la producción nacional, que avance en la reconversión de muchas pequeñas empresas para que tengan acceso a tecnología, a crédito, a formación en el SENA y una política integral que permita que podamos tener un aparato productivo de muy buenas condiciones. Hacia allá tiene que avanzar, doctor Londoño, el modelo de desarrollo de nuestro país si queremos ser una sociedad avanzada con tasas de desempleo baja, con mejoramiento en los ingresos de las familias y con un fortalecimiento de la clase media. Usted es una persona muy discreta, doctor Oscar Iván, pero hay un tema que yo le tengo que proponer porque con
con un político como usted no puede haber temas que queden a la retaguardia. Entre esa situación dramática de la industria colombiana, usted mencionó el tema de Icoyantas, está también el tema de la Bayer, que se fue a producir aspirinas y Alka-Seltzer a Costa Rica porque acá no es viable producirlo. Usted cayó, seguramente por pudor, un tema que a nosotros los manizaleños nos enorgullece, y es que un grupo de empresarios que venían de Pensilvania y que se situaron en Manizales tuvieron el sueño, hágame el favor, de producir pilas alemanas de primera calidad en Villa María Caldas. ¿Eso a quién se le ocurre? Bueno, unos jóvenes emprendedores hicieron el milagro y crearon Barta. Usted recuerda, bueno, yo no sé si recuerda, usted es tan joven que uno ya no sabe cómo se ubica, cuando el Once Caldas era el Barta Caldas. Ah, sí, y el ciclismo. Hágame el favor, el ciclismo de Colombia era patrocinado por Barta, y Barta cerró las puertas, no en manos de la familia Escobar Aristizábal, hay que decirlo, ya en manos de los alemanes que vinieron y vieron que esto no es viable, que las circunstancias macroeconómicas no son manejables, que la situación de infraestructura produce barreras infranqueables, y se fueron. Se volvieron a ir después de 35 años, de estar vinculados al desarrollo industrial de este país. Eso es una catástrofe, claro, doctor Oscar Iván. Indudablemente, esa empresa llegó a generar cerca de 700.000 empleos en el municipio de Villa María. Eso es insustituible. Una vez se pierde un proceso industrial de esos, es una pérdida gigantesca, es lamentable para una comunidad. El cierre de una planta es doloroso, porque detrás del cierre de una planta es destruir el empleo y el ingreso formal para miles y miles de familias. Si algo tiene que tener un gobierno es dolor ante el anuncio de un cierre de una planta, cualquiera que ella sea, pequeña, mediana, grande. La vida y el empleo de un país depende de la actividad industrial y de la actividad agropecuaria. Allí es donde está el empleo formal, donde puede estar la innovación, donde pueden estar las grandes oportunidades, las posibilidades de los jóvenes, el empleo estable, los contratos a término indefinido. De ahí pues la urgencia de que el país realmente adelante una propuesta que vaya en esa dirección. Esa es una de mis prioridades en este debate público y político, y estamos trabajando para mostrarle a los colombianos cómo podemos ir en esa línea y recuperar para Colombia el desarrollo industrial y el sector agropecuario. A partir de lo único que nos queda, que es la esperanza, y la esperanza, doctor Zuluaga, está encabezada por el presidente Álvaro Uribe Vélez y representada en usted y 3 o 4 compañeros que están disputándose el honor, la responsabilidad y el gigantesco sacrificio de asumir la candidatura a la presidencia de la República y la presidencia de la República de este país. Ustedes son la esperanza, doctor Oscar Iván. ¿No nota eso entre los colombianos con los que usted se reúne? Esto está muy mal, esto va por muy mal camino, pero ustedes son la esperanza. Así es, ese fervor y esa expresión se siente en todas las comunidades en este recorrido por el país. Y los testimonios, por ejemplo, con el presidente Uribe es presidente, lo añoramos, lo necesitamos. El domingo estuve con el presidente Uribe en Agroexpo. No se imagina usted, doctor Londoño, el cariño y la expresión. Un domingo, 10:30 de la mañana, llegamos espontáneos a Corferias de todos los presentes. Eran miles, salían a los stands, todo el mundo venía detrás de él a saludarlo, presidente, lo queremos, lo necesitamos, queremos una foto. Ese cariño auténtico significa que hoy hay un vacío muy grande de liderazgo. Hoy hay una ausencia del presidente como comandante en jefe, por ejemplo, de las fuerzas militares. Hoy los colombianos no se atreven a salir de noche con la misma seguridad por las carreteras. En el gobierno Álvaro Uribe había confianza porque había liderazgo, había actuación. Esta crisis del Catatumbo es una crisis de autoridad. Usted ya a los 37 días, ¿cómo va a imponer la autoridad? Eso se hace desde el primer día, desde el primer momento. El talante de un gobernante está ahí, en anticipar los problemas, en actuar de manera inmediata,
en poder decidir y transmitirle esa confianza y esa seguridad a la ciudadanía. Somos una esperanza, pero tenemos que convertirnos en la realidad política para ganar las elecciones, y por eso el Centro Democrático es una alternativa que hoy le genera esa confianza, esa esperanza a los colombianos, y por eso con tanto entusiasmo yo estoy adelantando este trabajo político, recorriendo el país día y noche, con muchas ganas, con amor por Colombia, y con la convicción de que necesitamos recuperar el país y rectificar el rumbo, porque se nos perdió. Retrocedimos en seguridad. Hoy quien manda en la agenda nacional son las FARC. Se nos debilitó la economía. Perdimos el sector agropecuario y la industria. Volvimos a un Estado centralista. Volvimos a un Estado derrochón en el gasto burocrático, distante del ciudadano. Pilares básicos de una democracia. Por eso este esfuerzo y este interés en esta lucha política, y espero que con el apoyo de todos los colombianos podamos lograr nuevamente rectificarle el camino a Colombia. Así será. El Sagrado Corazón, que ha sido formalmente destituido en la estructura jurídica del país, no ha sido destituido en el corazón de los colombianos. El Sagrado Corazón nos va a hacer el milagro y le va a devolver a Colombia la esperanza, y vamos a tener otra vez una política alta, y vamos a tener entusiasmo, y vamos a tener fervor, y vamos a tener ganas de producir, y vamos a abrir industrias, y vamos a abrir caminos, y le vamos a dar espacio a la agricultura, y le vamos a hacer justicia a la gente más pobre de Colombia. Doctor Óscar Iván Zuluaga, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, gracias por este espacio y un feliz día y feliz fin de semana para toda su audiencia en todo Colombia. Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República. Ya vieron lo que está pasando en el Caquetá, ¿no? Por cada cabeza de ganado hay que pagar una especie de secuestro. 20.000 pesos anuales se paga en el Caquetá en el Guaviare, y 10.000 pesos en el Caquetá. Y eso suma entre 18 y 20.000 millones de pesos. Es lo que reciben las FARC por vacuna. Eso sí es vacuna, la vacuna ganadera. ¿Y el gobierno qué hace? Hablar con los delincuentes en La Habana. En lugar de reprimirlos y de devolverle la seguridad y la esperanza a los ganaderos, habla con sus victimarios en La Habana. Habla y toma tinto para prometerles que les va a entregar medio país, o para no prometerles nada, pero mientras tanto Colombia languidece, Colombia se va extinguiendo, las industrias se cierran y los ganaderos tienen que enfrentar esta realidad dramática. Y cuando el presidente de la Federación de Ganaderos quiere ir a Palacio a contar esta historia, lo desinvitan, le cierran las puertas de Palacio. Esa es una linda manera de resolver los problemas, meterlos en el cajón con llave. Óscar Iván Zuluaga estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.